Ok, buenas tardes, jóvenes, con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí se escucha, ingeniero. Buenas tardes. Muy amable, gracias. Listo, vamos a continuar la revisión de la materia. No habíamos ya hablado respecto a la aplicación de la electrónica de potencia en la robótica, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de ¿qué sería? De los beneficios que esto conlleva. Habíamos también hablado. Bueno, aquí se mantiene, ¿no? Se mantiene el accionamiento eléctrico tal cual. Obtenemos energía de la red. La red nos entrega ya una energía estándar, podríamos de alguna manera decirlo, ¿sí? Pero nuestras cargas son siempre diferentes. Entonces necesitamos un accionamiento eléctrico para poder aprovechar esa energía. En el caso de los robots, de la robótica, sí, aquí nos indica, ¿no? Son motores sincrónicos de imanes permanentes, los que normalmente se utilizan, ¿ya? Motores sincrónicos de imanes permanentes. Son los típicos motores utilizados en la robótica. Entonces, estos motores van a necesitar de un voltaje trifásico, como se puede ver acá. Sí, entonces de cada uno de estos motores vamos a obtener las mediciones que va a ir a la parte de control, y esta parte de control es la que nos va a permitir el control, a su vez, valga la redundancia, de los convertidores, ¿no? En este caso los convertidores de C a C, ¿ya? En la parte de la robótica, bueno, tenemos de diferentes, llamémosle calibres de alguna manera, ¿no? Por ponerle un nombre, o sea, de diferente escala o propósito. Potencia también podríamos decir, ¿no? Entonces tenemos desde los equipos que envían a otros planetas, ¿no? En este caso el famoso Pathfinder de la NASA, que fue enviado a Marte. Ya es una aplicación, ¿no? De la robótica. Aquí habla de una voladora autónoma, también desarrollado por la NASA. De típicas mascotas, ¿no? Ya eso en la parte del entretenimiento, ¿ya? Y también tenemos la parte de los camiones mineros automatizados, dice, en el área de minería. Ya las aplicaciones de la robótica. Otra aplicación que también se tiene de la electrónica de potencia, de los convertidores, ¿sí? Es en el campo de la medicina. Y este equipo creo que es familiar para todos, ¿no? Es el famoso tomógrafo, ¿ya? En el cual no es más que un transformador. Si ustedes ven, aquí es como un túnel, ¿no? En realidad es un transformador, ¿sí? Es un transformador y la persona ingresa en ese transformador. En teoría es un pulso de señal que se emite de alta frecuencia y hace que el cuerpo, el componente de nuestro cuerpo, que en la mayoría es agua, ¿sí? Los átomos se ordenen de alguna manera, y el momento que se desordenan es captado por el equipo. Vamos viendo más o menos aquí que nos indica la descripción de esta aplicación. Dice, los seres vivos se componen principalmente de átomos de hidrógeno, agua y grasa, ¿ya? Los cuales son muy susceptibles a alinearse cuando se encuentran inmersos en un campo magnético. Lo anterior se logra al estimularlos con señales de radiofrecuencia específicas para el hidrógeno, entre 15 y 80 megahercios, ¿sí? Entre 15 y 80 megahercios, ¿sí? Es la frecuencia en la cual se estimulan, ¿no? A estos átomos de hidrógeno. Cuando el pulso de radiofrecuencia termina, vuelven a su estado inicial, ¿sí? De alineamiento, eliminando la energía almacenada
emitiendo una señal de la misma frecuencia que la absorbida. Entonces, este fenómeno de aquí es el que es capturado y por el equipo y transformado en imagen posteriormente. ¿Ya? Si se mide esta señal y se procesa adecuadamente, se puede reconstruir una imagen a partir de la concentración de átomos de hidrógeno y los tejidos que lo conforman. ¿Ya? Miren, entonces estamos hablando de que necesitamos una señal entre 15 y 80 megahercios. ¿Ya? Nuestro voltaje de distribución, ¿de cuánto es? 60 hercios, ¿no es cierto? Tenemos 60 hercios, pero acá necesitamos de 15 a 80 megahercios. Ahí es donde que intervienen los convertidores. ¿Ya? Vamos viendo, dice, se emplea un imán superconductor refrigerado en helio líquido a solo 4.2 grados Kelvin para generar un campo magnético fijo entre 0,5 y 5 teslas. ¿Ya? Es la unidad de medida del campo magnético, ¿no? Con él se polarizan los átomos de hidrógeno. ¿Ya? Con este campo magnético entonces polarizamos los átomos de hidrógeno. Miren las características, ¿no? Que tiene un imán superconductor refrigerado en helio, ¿sí? A 4.2 grados Kelvin para generar un campo magnético, ¿sí? Entre 0,5 y 5 teslas. Les hago una pregunta, ¿qué tiene que ver la temperatura en todo esto? ¿Qué creen ustedes que tiene que ver la temperatura en todo esto? Voluntarios. No hay voluntarios, vamos a hacer preguntas entonces. Empecemos con Alexis Camacho. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Sí, lo escucho. Ok, la consulta. ¿Qué cree usted? ¿O por qué cree usted que tiene importancia la temperatura? ¿Sí? Cuando hablamos de campos magnéticos, cuando hablamos de electricidad, ¿por qué será que tiene importancia la temperatura? No sé si estará bien, pero por ejemplo, yo digo para ver la presión de algo, de algún instrumento, no sé. La presión. Sí. No, estamos hablando de electricidad, ¿no? Ah, ya. De electricidad y la temperatura. ¿Qué tiene que ver la electricidad con la temperatura? A ver, por ejemplo, la verdad, ingeniero, que ahí estoy un poquito. Ya. No, no hay problema. No hay problema. Ingeniero, la temperatura no es la que sirve para medir, para que no se sobrecaliente algún motor o a ver hasta qué grado puede llegar el funcionamiento de un motor, un límite. Ya, ¿y por qué se sobrecalienta? ¿Por qué se sobrecalienta? Bueno, aquí no hay motores, ¿no? Aquí lo que ha de haber es Bueno, transformadores. ¿Por qué se ya bueno, sobrecalientan hablando en los general equipos? porque tienen un límite ellos tienen un límite de vida, se podría decir, de temperatura. Y si la temperatura se mide y si sobrepasa, se puede fundir el transformador, podría decirse. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna explicación? Y no puede repetir la pregunta para analizarla bien, dar una Ya. respuesta Acá bien lo que detallada. dice, ¿no? Acá lo que dice es que para esta aplicación, ¿no? De los tomógrafos, dice, se emplea un imán superconductor refrigerado en helio líquido a solo 4.2 grados Kelvin, ¿ya? Para generar un campo magnético, ¿ya? Ya, yo creo que ahí es por la detención de la temperatura térmica, ingeniero, Por del cuerpo humano. el cuerpo. No, verá que a estas temperaturas ya nosotros estamos muertos ya. Ya, pero escúchame, o sea, creo yo no, porque yo estaba metido dentro de eso ahí y siente como que estamos en una radiación allá adentro. Ya, el cuerpo tiene su temperatura, ¿no? Y varía, depende, te pones nervioso, te pones más caliente, te pones
ansioso, te pones así, más frío, así. Y así va cambiando la temperatura. Y eso es lo que va a detectar ese equipo. Detecta. Por ahí más o menos yo analizo la pregunta. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna idea de qué tiene que ver la temperatura con la parte eléctrica, con los conductores? Ya, Y vamos algo bien. adicional, y algo adicional, ingeniero, que nosotros también, el cuerpo también tiene energía, ¿no? Y irradia la energía, dependiendo de tu estado de ánimo. Ya. Vamos a la parte, y es interesante, verán, en la explicación ya cuando ya lo terminemos, va a ser hasta incluso un poquito obvio, ¿no? La explicación. Pero bueno, ya, hablemos de un conductor. ¿Ya? De un conductor, un hilo conductor cualquiera. ¿Ya? Que lo utilizamos para un circuito. Vamos a terminar el circuito, coloquémosle aquí el circuito. Un voltaje. Acá tenemos una carga. Y cerramos el circuito. ¿Ya? Una carga cualquiera. Pero vamos aquí al conductor como tal. Al alambre, en otras palabras, ¿sí? Al conductor. En teoría, sí, en teoría, este cable conductor, no la resistencia debería ser cero, ¿no? La resistencia es igual a cero, porque de no habría una caída de voltaje, ¿no? Si aquí yo tengo una circulación de corriente, ¿ya? Y yo tengo una resistencia, entonces voy a tener una caída de voltaje. Pero si yo tengo aquí 12 voltios, por poner un ejemplo, en la fuente, y mido acá con el multímetro en la carga y tengo 12 voltios, ¿ya? Significa que todo el voltaje de la fuente vino a la carga y no está cayendo en ninguna parte del circuito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No está cayendo en ninguna parte. Por eso es que consideramos que el conductor, la resistencia del conductor es cero, ¿ya? Y así es como hemos hecho el análisis siempre de nuestros circuitos eléctricos, ¿ya? Pero vamos un poquito más a la realidad. Eso es lo ideal, ¿no? Vamos un poquito más a la realidad. Un conductor en sí tiene una resistencia, ¿ya? De hecho, todos los elementos tienen los parámetros, ¿sí? Resistencia, capacitancia y tienen un parámetro de inductancia. Todos los elementos, un cable, una resistencia, tiene resistencia, capacitancia, inductancia. Un capacitor también tiene resistencia, tiene inductancia. Una inductancia también tiene resistencia y capacitancia. Todos los elementos que nosotros conocemos tienen estos tres parámetros eléctricos. De que, por ejemplo, una resistencia, ¿no? La que nosotros conocemos con las franjas de colores y todo lo demás, ya aquí dice un kilo ohmio, o bueno, faltó la acá, un kilo ohmio, ya, y nosotros sabemos que este elemento es un resistor, ya, y tiene un kilo ohmio de resistencia, ya. Pero pese a que es un resistor, ¿sí? Si analizamos bien, tiene un componente capacitivo y tiene un componente inductor, pero estos valores son despreciables versus al parámetro resistencia. Por eso es que no se los considera, pero sí tiene su componente, ¿ya? En este caso nosotros estamos hablando del conductor. ¿Y por qué es importante el conductor? Porque si nosotros hablamos de un campo magnético y les decía que lo más seguro que ese túnel lo que tiene es un transformador. ¿Qué viene siendo un transformador? Es un conductor, ¿ya? Que está dado un montón de vueltas, ¿no? Un montón de vueltas, montón de vueltas, montón de vueltas. Una bobina, ¿ya? Y tiene por acá, tiene su fin, ¿ya? Entonces está dado un montón de vueltas. Aquí, ¿qué sería lo crítico? Lo que sale de diferente de los circuitos normales que nosotros analizamos. Aquí sería la longitud, ¿no? La longitud
la longitud del hilo, del cable, para hacer ese transformador, para hacer esa bobina. La longitud ya no es despreciable, ya no es 10 centímetros. Ya esto ya son cualquier cantidad de metros, ¿no? La longitud, entonces estamos aumentando. ¿Ya? Aumentamos la longitud. Y cuando aumentamos la longitud en un cable conductor, ahí ya estos defectos de acá ya no son despreciables por un lado. ¿Ya? Por otro lado, ya vamos a ver el efecto que tiene desde el punto de vista de la resistencia. ¿Ya? El cable, cuando mayor longitud tiene, ya empieza a tener un valor considerable de resistencia. ¿Ya? Cuando ya tiene un cable un valor, una longitud considerable, ya tiene efectos capacitivos. Y obviamente efectos inductivos. Entonces, en estos casos ya no podemos despreciar estos valores. ¿Ya? Ahora vamos a lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Si ahora ya tenemos que un hilo conductor, ¿sí?, que está formando que se utiliza, ¿no?, para formar esta bobina de aquí. ¿Ya? Entonces, ya no es un cable de resistencia cero, ya tiene un valor de resistencia. ¿Ya? Ya tenemos una resistencia considerable. ¿Ya? Vamos al concepto. ¿Qué es una resistencia eléctrica? ¿Qué hace una resistencia eléctrica en un circuito? ¿Quién me dice? Es la posición donde pasa la corriente. Ya, esa es la mitad de la definición. ¿Cuál es la otra mitad? Está bien lo que me dice el compañero, pero esa es la mitad de la historia, la mitad del cuento. ¿Cuál es la otra mitad de la historia? Ya, digamos que acá tenemos un circuito. Volvamos al circuito, ¿no? Tenemos un foco y ya. Lo que dice el compañero, ¿no? La resistencia se opone al paso de la corriente o limita la corriente, ¿ya? Entonces digamos que de aquí de la fuente, le voy a dibujar con una línea gruesa, ¿no? Empieza a circular la corriente. La resistencia limita, dice, esta corriente, ¿no es cierto? Entonces luego de que pasa la resistencia, ahora ya hay un poco menos de corriente, ¿no es cierto? Y esta corriente es la que circula por la carga y regresa. ¿Ya? Eso es lo que me dijo, ¿no? Por eso digo, es la una parte de la definición de resistencia, que me limita el paso de la corriente. ¿Ya? ¿Sí? Con esto, si yo aumento o disminuyo, hago que circule más o menos corriente, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es lo que me hace la resistencia. Ahora yo les hago una pregunta. Si vieron que aquí está con un grosor mayor, ¿no? La corriente aquí antes de la resistencia y luego de la resistencia un grosor menor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la parte de la corriente que no está dejando pasar la resistencia? Se regresa, ingeniero. Se regresa a la fuente. O sea, son los electrones que intentan pasar y al ver que hay resistencia, poco, es como un filtro, pocos nomás pasan. Ya, ¿y los dónde, otros se y quedan dónde, y ahí. dónde se quedan los que no pasan? Está bien lo que me dice y gracias por la explicación, ¿no? De hecho, es a nivel de electrones.
¿sí? La corriente es el flujo de electrones. Entonces la resistencia como que dice, ¿no? A ver, como los policías, ¿no? Cuando se ponen a hacer revisión, dejan pasar a unos y a otros los va deteniendo. Ya, ¿y dónde se quedan esos electrones detenidos acá? ¿Qué pasa con esos electrones detenidos? Porque el resistor no es un elemento que almacene energía, no almacena, ¿no es cierto? Un capacitor, por ejemplo, un capacitor sí almacena, ¿no es cierto? Almacena energía en forma de campo eléctrico. En realidad lo que almacena es voltaje. Una bobina almacena energía, claro, almacena la energía en forma de campo magnético. Pero ¿y la resistencia qué hace? La resistencia no almacena energía. Entonces, ¿qué pasa con los electrones que no deja pasar la resistencia? Verán que estamos analizando conceptos básicos, ¿no? Se supone que esto ya ustedes saben que es una resistencia, que es un resistor. Primero los nombres, ¿no? Elemento se llama resistor. El elemento es el resistor, ¿sí? Y el parámetro es resistencia. Empecemos desde ahí, ¿no? No sé si ya hablamos de eso anteriormente, ¿ya? Voy a dibujar, ¿no? El elemento. El elemento, este que nosotros le tocamos con las manos, que tiene las franjitas de colores, ¿sí? El elemento se llama resistor. Yo sé que le conocemos como resistencias, pero ahorita ustedes ya son técnicos, ya van a hablar de manera técnica. El nombre real del elemento es resistor, ¿ya? Pero cuando yo digo un kilo ohmio, esto de aquí no es el elemento, esto es el parámetro eléctrico. Y este parámetro eléctrico sí se llama resistencia. ¿Sí? Resistencia. ¿Ya? ¿Dónde está? Entonces, usted como ya está aprendiendo esto, ya cuando diga, ¿no? Pásame el resistor, Ya está con el resto. ¿ya? Entonces usted está diciendo, pásame el elemento, ¿no? ¿Cuánto mide el resistor? Ah, ya, el resistor tiene una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿ya? Esto es elemento y esto es el parámetro. De la misma manera, capacitancia es el parámetro. Capacitancia. A ver, capacitancia. Es el parámetro. ¿Cómo se llama el elemento? Capacitor. Capacitor, ¿no es cierto? Hay otros que le conocen como condensador, ¿ya? Pero el nombre es capacitor. Es el elemento, capacitor. Y el parámetro, capacitancia. ¿Ya? Capacitor. Ya. Lo mismo el otro, ¿no? Sería inductor. Y el parámetro, inductancia, el de la bobina. ¿Ya? Entonces, miren, empecemos por ahí, ¿no? Por los valores. Perdón un momentito, por favor. A ver, entonces continuemos, ¿ya?
Empecemos con los nombres, ¿no? Los nombres de los elementos y del parámetro, para empezar, ¿ya? Listo. Entonces, vamos viendo que en el resistor, ¿ya? No es un elemento que almacena energía, ¿ya? Un resistor, como decía el compañero, limita el paso de la corriente, ¿ya? Y llegamos al punto de que, entonces, ¿qué sucede con los electrones que no circulan? ¿Qué pasa? Ingeniero, se pierden pues, los electrones y No, puede haber otro efecto. hay Que una después ley, la ha- hay una resistencia ley, sí, va a resistor. hay una ley física que dice que en la naturaleza la energía no se crea ni se destruye, solamente se Se transforma, transforma. ¿sí? Esa es una ley, ¿ya? Entonces aquí viene y se aplica esa ley, ¿ya? Aquí no es que usted dice desaparecen, ¿no? No, no puede desaparecer, ¿sí? No se puede crear, no se puede destruir. Lo que hace es se transforma. ¿En qué se transforma? En calor. En calor, exactamente. Se transforma en calor. Eso es lo que hace toda resistencia, ¿ya? Lo que no deja pasar en corriente eléctrica la transforma en calor. Y eso es lo que hace la resistencia, ¿ya? Un capacitor, en cambio, almacena voltaje. Un inductor almacena campo magnético, ¿ya? Pero la resistencia no almacena, la resistencia transforma, ¿sí? La energía eléctrica en calor. Eso es lo que hace un resistor, ¿ya? Ahora, nosotros aquí, en esta aplicación, dice que tratamos de recrearnos un imán superconductor y para lo cual es refrigerado, dice, a 4.2 grados Kelvin, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo, todo conductor, por más bueno que sea, siempre va a tener un parámetro resistivo. Siempre va a tener un parámetro resistivo, ¿ya? Ahora, para que ese conductor, para mejorar las características de ese conductor, es que nosotros, o aquí en la aplicación, lo refrigeran, ¿no? Le ponen aquí, le bajan la temperatura, como dice, a 4,2 grados Kelvin. Verán que no estamos hablando de grados centígrados, ¿no? Estamos hablando de grados Kelvin, ¿ya? Grados Kelvin, no grados centígrados. El cero absoluto en temperatura es el 0 grados Kelvin y estamos hablando de 4.2. Entonces casi estamos logrando el cero absoluto, pero es imposible llegar a un cero absoluto. Lo que se llega es a este parámetro que nos indica, 4.2. ¿Con qué fin? Si ahora yo refrigero mi conductor, acuérdense, ¿cuál era el conductor? Todo este hilo, ¿no? Mejor dicho, no la resistencia, ¿no? El resistor. Está formado por este conductor y de ese transformador. Si yo le refrigero, no le permito que transforme la energía, ¿sí? En calor. ¿Qué estoy obligando a que suceda? Estoy obligando a que la corriente pase por completo del un lado al otro, ¿sí? Eso es lo que estoy yo haciendo. Que no se quede nada, que no se genere calor, sino que toda la corriente que ingresó a la bobina salga de la bobina. ¿Ya? Eso lo único que logro es enfriándole. Tiene lógica, ¿no? Si la resistencia limita el paso de la corriente y lo que limita lo transforma en calor, si yo enfrío, si no le permito a la resistencia que se caliente, entonces le estoy obligando a que conduzca todo, o sea, todos los electrones que ingresan, todos los electrones salen. ¿En qué estoy transformando a ese conductor? En un superconductor. ¿Ya?
Miren, no hemos hablado nada de lo que ya debíamos o sabemos, ¿no? Porque sabemos que es un resistor, un capacitor, un inductor, un circuito eléctrico, la corriente eléctrica, el flujo de electrones, ¿sí? La ley de la conservación de la energía, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Ya, todos esos conceptos, esas definiciones ya las sabíamos. Aquí lo que estamos es aplicando, analizando con ese conocimiento que ya teníamos, analizando el porqué de las cosas. Y ojo que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Uno aprende para analizar y buscar cada vez la razón de las cosas. De no, ¿para qué estamos aprendiendo, no? ¿Para qué nos dieron en física la ley de la conservación? ¿Solamente para tomarnos en una prueba? No. Es para darle sentido a las cosas. Es para nosotros explicarnos el porqué de las cosas. ¿Ya? No les he dado nada de teoría adicional de la que ustedes ya conocían. ¿Sí? Lo que sí hemos hecho es reunir montón cosas, montón conocimientos, montón conceptos para explicar algo. ¿Sí? ¿Por qué era importante la temperatura? Porque es la única manera de que el conductor, ¿sí?, se transforme en un superconductor. O sea, que no me genere este parámetro de resistencia y no me genere calor. Bueno, la generación de calor no es lo importante, sino el hecho de que circule toda la corriente y que el campo magnético sea bueno, ¿sí? No tenga pérdidas. ¿Ya? Entonces, miren, esa es la relación que existe entre la temperatura y la parte eléctrica. ¿Ya? Listo, espero que les haya servido un poquito este análisis, ¿sí? Siempre es bueno recordarnos, recordar cosas que de pronto ustedes creen que nunca la van a utilizar, nunca van a aplicarlo, y más bien es con lo que ustedes pueden entender o pueden explicar ciertas cosas más adelante. ¿Ya? Entonces miren, aquí la pregunta que me llamaba la atención era, ¿por qué bajar la temperatura? ¿Qué tiene que ver la temperatura en esto? Si es un transformador, lo que queremos es generar un campo magnético, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver el bajar la temperatura? Bueno, la explicación es esa. ¿Ya? Continuemos. Dice, 3 bobinas dispuestas ortogonalmente en los ejes X, Y y Z generan un campo magnético adicional más pequeño para perturbar el principal en un área localizada. Con esto se puede aislar y detectar un punto en particular. Las corrientes son controladas para realizar un barrido secuencial del paciente. ¿Ya? Entonces tenemos un campo magnético principal y otros campos adicionales dispuestos en los ejes X y Z, ¿sí?, para perturbar, como dice aquí, un área localizada. ¿Ya? Parece que la tomografía le hacen de una sola partecita, no le hacen completo, ¿no? Es solamente, es como que le hacen un corte, ¿no? Si quieren hacerle de la cabeza, es como que le hicieran un corte en la cabeza y le tomaran una fotografía de qué es lo que hay en ese plano. ¿Ya? Entonces eso es lo que hacen. Miren, entonces aprovechan, ¿no? Aprovechan que el cuerpo humano, su contenido es de hidrógeno. ¿Ya? Esa parte también es algo que ustedes ya saben, ¿no? La parte de los materiales magnéticos y no magnéticos, ¿no? Los imanes, por ejemplo, tiene un polo norte, tiene un polo sur, ¿ya? Pero ¿por qué son imanes? Porque este material, los átomos internamente, ¿sí?, ya vienen ordenados en una sola dirección. ¿Ya? Todos los átomos de este material magnético están ordenados en una sola dirección.
¿Ya? Por eso es que la resultante es un imán que tiene un polo norte y un polo sur. Si nosotros cogemos un pedazo de metal cualquiera, ya vamos a colocar aquí un pedazo de metal cualquiera, ¿será que tiene el comportamiento de imán? ¿Tendrá polaridad norte y sur? ¿Quién me dice? Un metal cualquiera, ¿no? Un metal cualquiera no va a tener una polaridad resultante porque uno a otro metal cualquiera y no se pegan, ¿sí? Pero internamente los átomos, y como son metales, los átomos sí tienen los campos magnéticos, pero los tienen revueltos, ¿sí? Uno para acá, otro para acá, otro para acá, otro por acá, otro para acá, otro para acá, otro por aquí, otro por acá. ¿Ya? Un metal cualquiera, ¿sí?, que no tiene las características de imán. Los átomos sí tienen las fuerzas, los campos magnéticos, pero los tienen desordenados. De tal manera que si hacemos una sumatoria de todo esto, ¿sí?, la sumatoria me indica que es igual a 0. Pero porque se anulan entre sí, ¿no? Aquí podemos ver, este de aquí se anula con este de acá. Este de aquí se anula con este de acá. Y así entre todos, ¿no? Se anulan. Por eso es que la resultante es 0. En cambio acá no, ¿no? Acá más bien se suman. Todos están en una misma dirección. Todos se suman. Por eso es que existe un polo norte y un polo sur. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago yo para que este metal cualquiera se comporte como imán? Facilito, ¿sí? Yo coloco una bobina, un alambre enrollado a través de este metal, ¿sí? Le coloco a una batería, puede ser negativo o positivo, ¿ya? Genero un campo magnético y le obligo a los átomos que están adentro a que sigan una misma dirección. ¿Por qué? Porque esta bobina, ¿sí?, me genera un campo magnético que ya tiene una dirección, ¿ya? Entonces les obligo a todos los campos, a los átomos que están desordenados, les obligo a que tengan una sola dirección, ¿ya? Y en ese momento transformo un metal cualquiera, lo transformo en un imán, ¿ya? Si yo quito el campo magnético, dependiendo del material, estos vuelven a ordenarse como estaban anteriormente, ¿sí?, y pierden las propiedades magnéticas. ¿Ya? Este efecto de lo que estamos explicando aquí es lo que están aprovechando en nuestro cuerpo. Generan un campo magnético, ordenan nuestros átomos en una dirección, ¿sí? Los campos de cada uno de nuestros átomos les ordenan en una dirección, ¿sí? Inyectan, como dice acá, otros campos pequeños en los ejes de X, Y, Z, ya, para perturbar, ¿sí?, en un área específica, y capturan, ¿sí?, esa señal y la transforman en imagen. ¿Ya? Entonces miren, están utilizando conceptos de la electricidad para todo esto. No sé si tienen preguntas, inquietudes, por favor, las hacen. No hay ningún problema. No estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Aquí abajo, como pueden ver, cada uno de estos campos magnéticos, de estos transformadores, llamémoslo así, ¿sí?, están controlados por los convertidores. Miren, aquí tienen el convertidor DC-DC, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo el DC, mediante pulsaciones, yo puedo controlar la frecuencia,
¿sí? Y acuérdense que la frecuencia es lo que yo quería, lo que se quería aquí, ¿no? Controlar. Tenemos la otra parte, ¿no? Los sensores de radiofrecuencia, el amplificador de radiofrecuencia, el controlador de gradiente X y Z. Ya se convierte en un sistema completo, ¿no? De control, ¿ya? Pero lo importante para nosotros es saber que utiliza un convertidor de CDC para que este sistema completo funcione. Ok. ¿Qué más? Dice, respecto a lo mismo, ¿no? Dice, las bobinas de radiofrecuencia emiten las señales específicas para el hidrógeno y reciben las respuestas de los átomos, ¿ya? El computador reconstruye la imagen a partir de la información recibida y las coordenadas de la muestra. Las bobinas son operadas con varias centenas de voltios y amperios, ¿ya? Errores de corriente deben ser menor a 1 amperio, ¿sí? Rango dinámico de más o menos 50 amperios y 0.3 amperios por, ¿qué será esto? Rango de deslizamiento, dicen. No sé a qué se refiere. Rápida respuesta dinámica de alta potencia, las escalas del gráfico, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? Miren, esto debe ser microsegundos, ¿no? Microsegundos por división, ¿ya? Entonces, el tiempo es bien crítico, es un sistema de alta velocidad, de alta precisión, de alto potencia también, de potencias grandes también, ¿no? Miren, aquí dicen centenas de voltios y amperios, ¿ya? Entonces, ese es el sistema utilizado en esta aplicación. Aquí ya pueden ver, ¿no? Los otros, que serían las bobinas de gradientes, ¿no? De los ejes de X y Z, son convertidores de CDC, controlados desde un computador, ¿ya? Pero acuérdense que todos parten del voltaje AC, que es distribuido por la red. Entonces, convertimos de AC en DC y del DC en DC para poderlo aprovechar. En minería, ¿sí? Aplicaciones en minería. Vamos viendo la producción, sí, por años. Miren, aquí está hasta el 2020. Desde el 1900, la minería va en crecimiento, ¿no? Producción de cobre en el mundo. Reservas de cobre en el mundo. ¿Ya? Podemos ver países como Chile, Estados Unidos, Rusia, Polonia, Perú, Indonesia, China, Zambia, Canadá, Australia. Ya son los países con producción de cobre, ¿no? Y de las reservas también. Chile tiene una gran cantidad de reservas, ¿no? De cobre. Aquí podemos ver, ¿no? Los yacimientos, bueno, sí, yacimientos serían los nombres del área, ¿no? Donde extraen los minerales, ¿ya? Dependiendo de los volúmenes que manejan, ya se necesita también la maquinaria respectiva para ir sacando el material, para ir clasificando, moliendo, y hay varias etapas dentro de la minería que se debe realizar, y estamos hablando de una minería a gran escala. Entonces los volúmenes de material que se maneja son extremadamente grandes, ¿ya? A ver, aquí me salté una partecita, ¿no? Aquí podemos ver las etapas, ¿sí? Aquí está la etapa de detonación y extracción, ¿ya? La parte directa de la mina. Una vez que detonan y ya se tiene en pequeños pedazos, podríamos decirlo, ya tenemos que realizar la carga y el transporte de ese material.
Luego de la carga y el transporte, tenemos que se realiza, ¿no? Dice el chancado y transporte. Chancado creo que es la parte en la que van separando, ¿no? O van tipo, sí, separando sería los diferentes grosores del material. De ahí viene la parte de molienda, ¿no? La molienda y concentrado. Pasan por molinos para obtener todos los granos del mismo tamaño. Y ahí pasa a la fundición. Y ahí viene el refinado. Y de ahí pasa a la parte del mercado. ¿Ya? Entonces son varias las etapas que se deben realizar para la extracción minera. En este caso es hablando del cobre, ¿no? Ahí utilizamos maquinaria como las palas eléctricas, ¿sí? Y las palas eléctricas utilizan motores trifásicos. ¿Ya? Por su mejor rendimiento, ¿sí? Frente a cualquier otro sistema de combustión. Para el transporte también tenemos los camiones, ¿no? Y cada vez más, miren aquí, cada vez más el tonelaje, si la capacidad ha ido aumentando con el pasar de los años. Entonces se van pidiendo o se van haciendo fabricar maquinaria cada vez más grande, ya que les ahorra tiempo y les mejora la producción. Y ahí se utilizan estos camiones híbridos, ¿sí? Que también utilizan motores eléctricos, no motores de combustión. Bueno, parece que se nos acabó la hora y de esto sí quería hablar un poquito más, entonces dejémosle para la siguiente clase, ¿no? Para el día de mañana. Vámonos rapidito con la asistencia, por favor. Me confirma. A ver. Listo. A ver, vamos viendo. Arboleda Ángel. Presente, ingeniero. Gracias. Ávila Shuni. Presente, ingeniero. Gracias. Bone Pedro. Presente, ingeniero Novi. Gracias. Calva Pamela me envió un mensaje, no sé si está, pero se justificó. Camacho Alexis. Presente, ingeniero. Gracias. Casares Samuel. Presente, ingeniero. Espinosa Karen. Espinosa Karen Katiuska, no. Guevara Dayeisi. Presente, ingeniero. Gracias. Gijón Ronald. Presente, ingeniero. Gracias. Plaza Carlos. Presente, ingeniero. Gracias. Quiñones Galo. Quiñones Galo, no. Salazar Luis. Presente, ingeniero. Ok, listo. Entonces, eso sería por el día de hoy. Continuamos la siguiente clase ya para finalizar esta primer capítulo, esta primera unidad de respecto a la introducción, ¿no? Introducción de la electrónica de potencia. Listo, jóvenes, no les quito más el tiempo. Que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima clase. Ok.